Relación entre política, guerra y religión. Aprendizaje esperado. Reconocerás la existencia de una relación entre política, guerra y religión. Acciones bélicas. En vísperas de la conquista, tanto las sociedades mesoamericanas como los reinos españoles protagonizaron múltiples guerras. Esto condicionó el desarrollo de sus sociedades y las ideas que tenían sobre el mundo. Durante los siglos XIV y XV hubo guerras con distintas características y objetivos. Tanto en la península ibérica como en Mesoamérica, las guerras fueron un factor esencial de la movilidad territorial y social, así como un acelerador de los intercambios culturales, la difusión de ideas y la construcción de ciudades. En el centro de Mesoamérica, las acciones bélicas fueron dirigidas por los Tlatoque Mexica. En la península ibérica, los enfrentamientos armados fueron conducidos por los reyes de Castilla, que eran cristianos. Ambos sometieron a muchos otros reinos y territorios y les exigieron el reconocimiento de su autoridad. Ibéricos y mesoamericanos, cada uno por su parte, justificaron las guerras de expansión con base en sus creencias religiosas. Por tanto, fundamentaron la hegemonía de sus gobiernos en su capacidad para proteger sus respectivas religiones. Los conquistadores europeos portaron estas creencias en los viajes que los llevaron hasta los territorios mesoamericanos. Como consecuencia, las prácticas religiosas mesoamericanas fueron confrontadas cuando se produjeron las guerras de conquista del siglo XVI en su propio territorio. Migración y guerra. En Mesoamérica, la desaparición de la ciudad de Teotihuacán en el siglo VII provocó grandes migraciones. Estos movimientos generaron integración y desintegración de ciudades y señoríos, así como alianzas y nuevas guerras por el control de territorios y tributos. Así surgieron las ciudades de Tula, Cholula, Xochicalco y el señorío de Culhuacán. En la península ibérica, las guerras y las migraciones entre cristianos provocaron la fusión de señoríos, la creación de ciudades y de reinos entre los siglos VI y XIII. En Europa, durante la Edad Media, la migración caracterizó las confrontaciones de la nobleza y las campañas de conquista entre las poblaciones ibéricas, cristianas y musulmanas. En el siglo XI, se fundaron ciudades cristianas sobre antiguas capitales musulmanas, como Córdoba y Toledo. Los antiguos centros políticos se fusionaron en los reinos de Castilla y León y el de Aragón y Cataluña. Solo permaneció independiente el reino de Navarra, mientras que el reino de Portugal se separó. Durante los siglos siguientes estos territorios también fueron conquistados. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, que reinaron en Castilla y Aragón durante la segunda mitad del siglo XV, extendieron la conquista hasta el reino de Granada, una guerra que se prolongó 10 años tanto en la península ibérica como en las unidades políticas mesoamericanas. Las migraciones y las guerras de expansión produjeron fusiones y movimientos de población organizados por sus respectivos gobernantes o dirigentes militares, casi siempre justificados por sus religiones. En Mesoamérica, por ejemplo, la migración chichimeca originó la llegada de los pueblos nahuas a la cuenca del Anáhuac, entre los siglos XII y XIV. La última tribu en llegar fue la mexica, que había sido dirigida por sus jefes militares o caudillos, llamados Cuautlatoque, que también eran sus sacerdotes. El último de ellos, Tenoch, estableció alianzas con el señorío de Culhuacán y asentó a los mexicas en un islote del antiguo lago de Texcoco, donde fundó la ciudad de Tenochtitlán, en el año 1320. Gobierno y religión. Para los pueblos de Mesoamérica el gobernante era, a la vez, su sacerdote. El gobernante máximo, llamado Xiuhua-Tlatoani, tenía dos consejeros principales. Uno, el Tlacatecatal, que era considerado el jefe de sus ejércitos, y otro, el Cihuacoatl, que era el sacerdote supremo, quien aconsejaba al Tlatoani sobre los asuntos religiosos, los ritos dedicados a los dioses y las ceremonias relativas a los ciclos agrícolas. El Cihuacoatl más famoso entre los mexicas fue Tlacaelel, quien vivió en el siglo XV y fue consejero de 3 tlatoque mexicas, Izcoatl, Moctezuma Ilhuicamina y Axayacatl. Promovió la creencia de los mexicas como pueblo destinado a dominar a otros pueblos, pues sus ideas justificaban las guerras de expansión y conquista que los gobernantes mexicas encabezaron. Por su parte, los reyes de la península ibérica fueron señores naturales de cada uno de sus territorios. Junto a su título como monarcas, también se hicieron llamar emperadores, por lo que buscaron imponer su autoridad como jefes de la Iglesia. Como otros reyes europeos, los españoles retomaron ideas del antiguo Imperio Romano, como sus leyes y la creencia de que el emperador era, al mismo tiempo, jefe de los ejércitos, señor natural de sus vasallos y jefe de la Iglesia cristiana en sus territorios. Las conquistas emprendidas por los cristianos de la península ibérica, con su rey como protector de la fe, se expresaron mediante la fundación de iglesias y conventos en los pueblos, las villas y las ciudades de cada territorio anexado. Así, cuando los navegantes financiados por la Corona de Castilla a finales del siglo XV encontraron islas y un nuevo territorio que no se conocía en Europa, los reyes católicos justificaron su dominio sobre aquellos territorios y su población con la idea de defender y extender su religión por todo el mundo. Es por ello que los viajes de exploración europeos que antecedieron a la conquista del Nuevo Mundo se hicieron bajo el patrocinio de los monarcas hispanos y portugueses, en nombre de la propagación de la religión cristiana y con la idea de hacer la guerra a todos aquellos que no aceptaran dicha creencia.
Hacia los primeros viajes europeos de exploración a América, la búsqueda de mejores oportunidades económicas impulsó los viajes europeos hacia el Nuevo Mundo, los cuales fueron consecuencia de las migraciones anteriores. El primer viaje del navegante genovés Cristóbal Colón por el Océano Atlántico se realizó entre el 3 de agosto y el 12 de octubre de 1492. Los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón fueron sus principales patrocinadores. A principios de aquel año, estos monarcas tomaron la ciudad de Granada, capital del último reino musulmán de la península ibérica. La guerra había durado 10 años, y los reyes católicos decidieron expulsar a los musulmanes y a los judíos de los territorios que gobernaban en la península ibérica e Italia. Estos acontecimientos produjeron nuevas migraciones, la de los musulmanes españoles hacia el norte de África y el Mediterráneo oriental, y la de los judíos españoles hacia Portugal, algunas ciudades italianas y el Imperio Otomano. Además de las que llevaron a los europeos en busca de mejores oportunidades de vida, más allá de los límites entonces conocidos hasta las tierras que más tarde se conocerían como América. Colón realizó 4 viajes al Nuevo Mundo. En realidad, intentaba descubrir una ruta nueva hacia Oriente, donde se sabía que existían grandes reinos, oro, plata y especias, estas últimas muy importantes para el comercio europeo. Colón nunca se dio cuenta de que había llegado a tierras nuevas. Emprendió su segundo viaje entre 1492 y 1493, el tercero, en mayo de 1498, y el cuarto, entre 1502 y 1504. Entre el primero y el último de sus viajes se produjeron 16 travesías más, realizadas por otros navegantes, que llevaron a las islas del Nuevo Mundo cientos de emigrantes españoles. Muchos viajes más se efectuaron durante los primeros años del siglo XVI. Entre los más conocidos se encuentran los del florentino Américo Vespuccio, quien, en 1504, publicó una obra llamada Mundus Novus. En ella afirmaba, por primera vez, que las tierras a las que habían llegado los europeos eran parte de un continente desconocido por ellos. Que los españoles crearon varios centros de población nuevos en las islas del Caribe, especialmente en Cuba, donde los reyes católicos nombraron un gobernador y desde donde salieron nuevas exploraciones hacia las tierras continentales. Estos primeros exploradores fueron Francisco Hernández de Córdoba, quien llegó a la península de Yucatán en 1517, Juan de Grijalva, quien exploró las costas de Tabasco y Coatzacoalcos en 1518, y Hernán Cortés, quien llegó a lo que hoy conocemos como Golfo de México. En ese sitio, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, primera ciudad hispana en el Nuevo Mundo. En sus travesías, los exploradores llevaban consigo un texto dirigido a las autoridades de las poblaciones desconocidas. Con él, los europeos requerían a los pobladores aceptar pacíficamente la fe cristiana y reconocer al rey de Castilla como su nuevo señor. En caso de que no aceptaran, los exploradores adquirían el derecho de hacerles la guerra y someterlos por la fuerza. Diferencias culturales entre españoles e indígenas. Aprendizaje esperado. Reflexionara sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas en la época de la conquista. Trabajo de la tierra, propiedad e intercambio. Los pueblos mesoamericanos desarrollaron un alto grado de jerarquización social que, como en otras partes del mundo, se expresaba en la división especializada del trabajo, en formas de propiedad de la tierra y en la circulación de bienes. No obstante, a diferencia de las sociedades europeas, las jerarquías sociales y la producción prehispánica no habían dado paso a la propiedad privada individual de la tierra ni a la producción de mercancías. Durante las décadas previas a la llegada de los españoles, las sociedades mesoamericanas se regían con base en el tributo en especie y en el trabajo, principalmente agrícola, realizado por la mayoría de la población. En las ciudades toltecas, y bajo el gobierno de la Triple Alianza de los mexicas tenochcas, el trabajo se coordinaba a partir de los llamados altepeme, que eran unidades de organización política. En cada altepetl, los calpultin cultivaban la tierra para producir los alimentos necesarios para la propia comunidad y los que entregaban a sus señores como tributo. Entre los trabajos productivos especializados destacaba el que llevaban a cabo los artesanos, que realizaban piezas suntuarias. Por otra parte, los comerciantes organizaban el intercambio y la redistribución de los bienes obtenidos mediante el tributo, a partir del mercado, en el que se llevaba a cabo el intercambio local, y el Podtecayotel, que era la entidad reguladora de los intercambios a larga distancia. Los tamemes o cargadores eran quienes llevaban los productos de una región a otra. Los macehuali trabajaban distintos tipos de tierra, según quien fuera su poseedor o la actividad o institución a la que pertenecieran sus productos. Todas las tierras eran propiedad del señor o gobernante, quien las distribuía en distintas posesiones, para su propio palacio, para el sostenimiento del gobierno y las que destinaba al sostenimiento de la comunidad. Otras tierras estaban en posesión de los nobles, otras más se destinaban al mantenimiento de los templos y los sacerdotes, de los centros de educación, de los ejércitos, y otra era la que el gobernante prestaba a los migrantes para su sobrevivencia y el pago de su tributo. Tecnologías productivas. Los mesoamericanos domesticaron gran diversidad de plantas, a diferencia de los monocultivos extensivos, que marcaron el trabajo agrícola europeo. Así surgió la milpa, un sistema en el que se sembraron plantas distintas como el maíz, el frijol, el chile y la calabaza.
La agricultura fue la base de la riqueza en las sociedades mesoamericanas. El desarrollo agrícola y la diversidad climática permitieron un alto grado de sofisticación laboral. En diversos espacios mesoamericanos se practicaron tres tipos fundamentales de cultivo: el camellón, la chinampa y la terraza estacional. El camellón consistía en la siembra, semilla por semilla, a lo largo de un corredor o hilera que podía ser muy largo y convivía con otras plantas y fauna del ecosistema en los altiplanos y los valles mesoamericanos. La chinampa era un terreno flotante que permitía obtener un rendimiento extraordinario de los cultivos, aproximadamente 2 o 3 cosechas al año. En las terrazas, en cambio, se aprovechaba la inclinación del terreno para crear sistemas de contención de la tierra que permitían sembrar en suelos montañosos. Por su parte, los europeos desarrollaron la parcela como principal forma de siembra. Los espacios agrícolas europeos eran pequeños y para cultivar se necesitaban lugares fijos en los que se pudieran concentrar las tareas. Los europeos emplearon el arado y la yunta de animales con el fin de barbechar la tierra. Un aspecto fundamental que distinguió a la sociedad mesoamericana de la europea fue la explotación y el uso de metales. Es muy probable que desde siglos atrás, los pueblos mesoamericanos trabajaran distintas técnicas de extracción de minerales en montes y cuevas. Un ejemplo de ello son las minas prehispánicas del Valle de Soyatal, en el actual estado de Querétaro, y las de la cuenca del río Balsas, en el actual estado de Guerrero. De aquellos lugares se extraía, sobre todo, cinabrio y alumbre. No obstante, solo a partir del siglo X y en las regiones costeras del Océano Pacífico, en los actuales estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, apareció la metalurgia. Los principales metales trabajados fueron el oro, el cobre, la plata, el estaño y el plomo. Existieron dos grandes técnicas de trabajo con metales, las que se hacían en frío y las que incorporaban el calor. Entre las primeras se contaban el repujado, el engastado y el pulido, que se realizaba principalmente sobre el oro y la plata. Las que se hacían por fundición o calor empleaban moldes y practicaban la aleación y la soldadura para producir piezas de orfebrería. Entre los productos de la metalurgia prehispánica se cuentan los instrumentos asociados con la agricultura, la caza, la pesca y la orfebrería, coas, hachas, puntas de flecha y lanza, agujas y anzuelos. Los trabajos más importantes fueron piezas extraordinarias de arte suntuario y religioso, destinadas al uso ritual y al atavío de los gobernantes. A diferencia de las sociedades europeas, en Mesoamérica los metales no se usaron para elaborar armas de guerra ni como moneda ni como medio de cambio. Solo a partir de la conquista hispana los metales mesoamericanos se convirtieron en la principal riqueza, por la demanda que existía de ellos en Europa y Asia. Lengua y educación. El español proviene del latín y el griego, incorporó muchos vocablos árabes y se transmitió de forma escrita y dominante en la península ibérica. El español, que es la lengua que hablamos los mexicanos, fue utilizada por el rey de Castilla para imponer su autoridad sobre otras poblaciones de la península ibérica que hablaban diferentes lenguas. En cambio, los idiomas mesoamericanos eran muy diversos. En el siglo XVI existían más de 150 lenguas en los territorios que después se convirtieron en Nueva España. En las sociedades mesoamericanas se crearon dos tipos de escritura. Una basada en dibujos que representaban ideas completas, ideográfica, usada sobre todo por los nahuas, y una que se leía a partir de símbolos que representaban partes de palabras, logográfica, como la maya. Las lenguas expresaban ideas muy profundas sobre el orden y origen del mundo, guardaban la memoria del pasado y la relación con los dioses. Entre los nahuas existían dos tipos de lenguaje: el cotidiano, empleado por la gente del pueblo, y el que expresaba conceptos complejos, usado por los sacerdotes y los poetas. La educación en la península ibérica estaba reservada solo para algunos. Los primogénitos de las familias nobles eran elegidos para aprender a cazar y emplear la espada. En cambio, los hijos segundos eran elegidos para realizar carrera eclesiástica o jurista. Ello implicaba inscribirlos en las universidades para estudiar filosofía, teología, derecho canónico o leyes. Existían también facultades de medicina, reservadas para quienes se interesaban en el funcionamiento del cuerpo humano. Sin embargo, en la península ibérica, la gran mayoría de la población no tenía instrucción y aprendía un oficio ligado a algún gremio como zapatero, herrero, panadero, músico o platero. Por su parte, para los nahuas, el objetivo de la educación era que los alumnos aprendieran a ser dueños de un rostro y un corazón. La enseñanza era obligatoria para todos los niños y jóvenes y estaba basada en la palabra de las personas de mayor edad. La educación estaba a cargo del temachtiani o maestro, que tenía el deber de dar sabiduría a los rostros ajenos. Existía también otro tipo de aprendizajes que formaban a los jóvenes en el conocimiento del mundo y lo intelectual. Entre los mexicas, por ejemplo, existieron dos tipos de escuela. Calmecac. Se enseñaban la palabra, el arte de expresar el pensamiento religioso y filosófico, los cantos divinos, la cuenta de los días, los códices y los libros de los años, que guardaban la historia de los pueblos. En ella se formaba a los futuros sacerdotes y poetas.
Mientras que en el Telpotcali, los jóvenes aprendían a usar los instrumentos de caza y las armas, cómo tirar con cerbatana, usar la piedra y cómo hacer cautivos de guerra. Esta era la escuela para formar guerreros. Las diferencias en las formas de organizar el trabajo, la propiedad de la tierra, la tecnología y la educación influyeron en el curso que tomaría las conquistas europeas en el siglo XVI en Mesoamérica. Gracias.